Bienvenidos amigas y amigos, yo soy Richard Casanova y este es su programa Construyen País, un espacio para conversar sobre los problemas cotidianos de la ciudad, para hablar de infraestructura y servicios, conversar del medio ambiente y el desarrollo, en fin, para abordar los problemas fundamentales del país y aportar soluciones. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Alfonso Gutiérrez, secretario general del Colegio de Ingenieros de Venezuela, quien además es abogado, dirigente gremial y dirigente político también, de secretario de profesionales y técnicos del partido Un Nuevo Tiempo. Lo hemos invitado en su carácter de secretario general del Colegio de Ingenieros para conversar sobre muchos temas. Y vamos a empezar, Alfonso, hablando sobre la realidad del país. Hace poco en la ciudad de San Cristóbal hubo un encuentro de la dirigencia gremial en el campo de la ingeniería y la arquitectura de todo el país, en la ciudad de San Cristóbal, decía, donde se produjo una declaración con relación a la situación del país. Comencemos por ahí. ¿Cuál es, a juicio de Alfonso Gutiérrez, la realidad actual del país en materia de economía, en materia de infraestructura, en materia de servicios y calidad de vida de los venezolanos? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Richard. Primero felicitarte a ti y a tu equipo que te acompaña con este programa Construyen País, porque de verdad que es un gran aporte a la colectividad y eres una persona inquieta, un luchador social, que estoy seguro que a través de este instrumento, este programa de televisión, somos muchos los que vamos a obtener pues un buen provecho de tu trabajo. Muchas gracias. Felicitaciones, Richard. Gracias. Bueno, agradeciendo también esta oportunidad de estar aquí contigo. Y ciertamente en San Cristóbal, en el mes de agosto, se reunió la dirigencia de todo el país, del Colegio de Ingenieros de Venezuela, la directiva del Colegio de Ingenieros a nivel nacional, los presidentes de los centros y seccionales, que son 36 a lo largo y ancho del territorio venezolano, y allí se firmó lo que llamamos el Manifiesto de San Cristóbal, que más tarde se ratificó en la ciudad de Caracas, en una rueda de prensa donde estuvieron gran parte de esos mismos dirigentes que se habían visto en San Cristóbal, pues diciéndole públicamente a Venezuela que el Colegio de Ingenieros, cumpliendo con su deber, porque el artículo 22 de nuestra ley del ejercicio de la ingeniería, la arquitectura y las profesiones afines, establece en su texto de que el Colegio de Ingenieros es un órgano asesor del Estado, pero que además de ser asesor del Estado, debe velar por el interés público, el bienestar público, no solamente de sus agremiados y de la familia de los agremiados, sino el interés general del colectivo. ¿Por qué? Porque el ingeniero, el arquitecto, nuestros profesionales agremiados, que son muchos, en este momento estamos inscritos en nuestro gremio más de 280.000 personas, profesionales universitarios, constituyendo entonces así el gremio más numeroso del país. Entonces el gremio tiene que ser crítico, porque si no es crítico, entonces ¿cómo puede colaborar con ese bienestar y el interés del colectivo? Y es precisamente tomando una posición de llamado a las autoridades, de llamado a los gobernantes, a las autoridades del CNE, de llamado a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras cosas, entre otras personas, para que de verdad colaboren con un derecho que tienen los venezolanos, que está en el artículo 72 de nuestra Constitución, que es el revocatorio. ¿Y por qué es necesario el revocatorio? Porque las condiciones que se están dando en nuestro país en este momento son condiciones muy adversas para el ejercicio de nuestras profesiones. Solo por darte un ejemplo, hoy es difícil conseguir los materiales para construir, hoy es difícil conseguir los equipos y los accesorios para que los ingenieros que trabajan en el campo, que planifican el campo, puedan cumplir con sus funciones, para que el arquitecto pueda cumplir con sus funciones, para que el ingeniero civil pueda cumplir con sus funciones. Solo nombrándote parte de lo que es la gama de las diferentes disciplinas que forman el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Además hay una cosa, Alfonso, que es que el deterioro de la economía afecta en general todo el sector productivo. Buena parte de nuestros colegas, de nuestros agremiados, tienen funciones específicas en ese aparato productivo.
casi todos los ingenieros, arquitectos y profesionales afines tienen responsabilidad de gerencia en empresas cuando no tienen ellos, cuando no son ellos los quienes liderizan estas empresas, están en el campo, están en la industria petrolera, están en la industria química, en la industria manufacturera, en la industria de los alimentos, en todas las áreas del quehacer está la mano del ingeniero, del arquitecto, de nuestros agremiados. Entonces, el tema de la economía, ¿cómo lo han valorado ustedes? ¿Cómo fue la discusión con relación a la economía y su impacto? ¿Y cuál ha sido la respuesta de los agremiados en general frente a eso? La respuesta ha sido muy buena, porque es que la problemática que vive cada uno de los profesionales de la ingeniería y la arquitectura no es muy distinta a la problemática que está viviendo el resto de los venezolanos. No conseguimos los insumos para trabajar, eso es cierto, pero tampoco conseguimos los insumos para alimentarnos. Exactamente. Tampoco conseguimos las medicinas cuando vamos a la farmacia a buscarlas. Y toda esta problemática, que es lo que tú palpas a diario, sumado a las grandes variables, a las variables macroeconómicas que nos están informando, por ejemplo, que estamos viviendo en un país que tiene la mayor inflación del mundo. El Fondo Monetario Internacional, en un informe reciente, dice que para diciembre del año 2016 Venezuela tendrá una inflación superior al 720%. Vuelve a ratificarse Venezuela entonces con esa cifra por tercer año consecutivo como el país con mayor inflación del mundo. Y por supuesto, la inflación es una variable que golpea la economía, no solamente de la empresa, porque la empresa cuando está produciendo un bien, saca al mercado un bien con el costo estimado, pero que ese costo que cada día sube se le traslada al bolsillo del padre de familia. Entonces, ante toda esta realidad, los ingenieros y los arquitectos no nos podemos quedar tranquilos, porque nosotros tenemos que colaborar, como tú dijiste en el encabezado del programa, colaborar con el análisis de los problemas, o sea, detectar dónde están los problemas que nos competen a nosotros como ingenieros arquitectos, pero como gremio aportar en las soluciones. Nosotros podemos, por ejemplo, y lo hemos hecho, aportar soluciones cuando hemos detectado diferentes situaciones que está viviendo el país en materia de ingeniería y arquitectura. Por ejemplo, las troncales de Venezuela. Venezuela tiene en este momento las troncales destruidas, abandonadas, no hay mantenimiento. Y el Colegio de Ingenieros tiene que impulsar la cultura del mantenimiento, tiene que ayudar a crear conciencia. Ayer tuvimos una reunión en la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Venezuela con unos profesionales que nos estaban informando que a nivel de países como el Reino Unido y otros países, ya es obligatorio a través de las leyes, a través de las normas, que cuando un ingeniero o un constructor, un arquitecto, va a desarrollar un proyecto, no lo puede construir si no lo ha presentado primero en forma digital, como si lo hubiera construido en forma digital. ¿Para qué? Para detectar con tiempo los errores, para ahorrar costos. Pero vamos a hacer un corte, Alfonso, y vamos a regresar de inmediato para continuar con este tema tan interesante que estamos hablando. No se vayan, ya venimos. Continuamos, amigas y amigos, con su programa Construyen País y nuestro invitado de hoy, el ingeniero Alfonso Gutiérrez, secretario general del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Alfonso, en el segmento anterior habíamos planteado la experiencia de otros países que nos advierte sobre la rigurosidad del Estado para garantizar la calidad de las obras. Aquí esta experiencia como que no ha sido muy exitosa. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Ciertamente no ha sido exitosa. Venezuela se ha convertido en un país que tiene características, no de un país que va en vías de desarrollo, sino un país que va en vías de atraso. Y parte de esa cultura es precisamente que somos descuidados. Y el Estado venezolano nos da el ejemplo. Somos descuidados en materia de mantenimiento. En Venezuela no hay mantenimiento preventivo, no hay mantenimiento predictivo. Y parte de eso es la explicación de por qué tú consigues un sistema eléctrico nacional que está en crisis. No se dieron las inversiones a tiempo, no hubo mantenimiento preventivo en el caso del sistema eléctrico. Pero cuando tú revisas otras áreas de la ingeniería y de la arquitectura
que son responsabilidad del Estado venezolano, tú vas a conseguir lo mismo. Se pretende, por ejemplo, construir casas y edificios para la misión vivienda en terreno, llegando simplemente con las cabillas, con el cemento, y entonces vamos a levantar aquí la casa. Y no hemos cumplido con las ordenanzas municipales. No hay estudio de suelo. No hay estudio de suelo. Entonces esto trae consecuencias que más tarde las bases ceden, las paredes se agrietan, etcétera, etcétera. ¿Qué está sucediendo a nivel del mundo para evitar este tipo de cosas? Y es un llamado que hace el Colegio de Ingenieros de Venezuela, porque estamos obligados a crear conciencia en materia de que se hagan las cosas bien, en materia de que se hagan las cosas bien en ingeniería y arquitectura. Hay que promulgar leyes en Venezuela, hay que promocionar ordenanzas en todos los municipios de Venezuela que obliguen a que los constructores, incluyendo al Estado venezolano, no solamente los constructores privados, a que obliguen a que tú no vas a construir, o sea, tú no vas a construir un proyecto medianamente con una memoria descriptiva allí que no describe nada, o con 3, 4 planos, para que no suceda pues lo que estamos diciendo. No, tú tienes tecnología en este momento a nivel mundial que puedes utilizar para construir virtualmente tu edificio, para construir virtualmente tu puente, para construir virtualmente tu vivienda, de tal forma que tú en ese proceso de construcción virtual tú vas a detectar todos los errores, vas a ahorrar costos y vas a demostrarle al Estado venezolano que tiene que ser el Estado contralor a través de las leyes que obliguen a esto. Le vas a demostrar que ciertamente tú cumpliste con las ordenanzas, tú cumpliste con las leyes de urbanismo, con las leyes de construcción y se lo estás demostrando porque ya tienes una ejecución virtual de tu obra. Digamos que esa tecnología de poder desarrollar o construir una obra de manera virtual, un ensayo virtual de la realidad, pudiera ayudar a mejorar la función contralora del Estado. Pero hay un problema de vocación también de quienes ejercen el poder. Porque hablando, por ejemplo, de la función que tiene el Colegio de Ingenieros como asesor del Estado, y de las observaciones que se le han hecho de manera reiterada, se le ha advertido sobre los problemas de las viviendas que tú has señalado, se le ha orientado sobre métodos de trabajo para resolver el déficit de vivienda, pero cosas mucho más graves. Por ejemplo, se le advirtió con tiempo que el viaducto Caracas-La Guaira se iba a caer antes de que se cayera. Eso es cierto. Hicieron caso omiso y se desplomó el viaducto, una cosa insólita. Y aquí no hay responsables. Entonces, y hay una responsabilidad penal y civil en la ley del ejercicio de la ingeniería. Y hay administrativa también, claro. Sanciones a los funcionarios. Te lo pregunto porque además tú eres abogado, además de ingeniero eres abogado, pero el problema no es las sanciones contra los colegas que están establecidas en las leyes. El problema es un Estado que se mueve en un mar de impunidad y no hay responsables. ¿Quién es responsable del deterioro de la industria petrolera, del sistema eléctrico nacional, de que se caigan los puentes, de que las viviendas de la gran misión vivienda se estén desplomando? Entonces, ¿quién es responsable de eso? ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo actuar desde el Colegio de Ingenieros frente a eso? Bueno, el Colegio de Ingenieros tiene facultades disciplinarias. Ciertamente, cuando un funcionario público, que es ingeniero, que es arquitecto, incumple las leyes y esto es investigado y se le demuestra que ciertamente él incumplió las leyes, pues ese funcionario público puede ser sancionado por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Y las sanciones pueden ser desde una suspensión del ejercicio de la profesión por 1 año, que es la más grave, pero si es reincidente, puede estar suspendido del ejercicio de la profesión por 5 años. Por supuesto, esto es una raya. Y aunque yo quiero que se sepa públicamente que varios funcionarios públicos en el pasado ya han sido sancionados por el Colegio de Ingenieros de Venezuela, por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Ingenieros de Venezuela, y que este Estado, el Estado venezolano que tenemos en este momento a nivel nacional, ha sido alcahueta, ha dejado a esos funcionarios en los mismos puestos donde estaban cuando violaron las leyes. Por supuesto, nada que tú puedas hacer a lo largo de
historia en cuanto a violaciones de leyes, que tienen que ver inclusive con los derechos humanos, que son materias que no prescribe, porque cuando se cae un puente sobre un río, sobre una carretera, cuando se produce un daño que causa pérdidas de vida, que causa lesión de la calidad de vida, también pudiéramos estar hablando de derechos humanos. Y esa materia, igual que otras, son materias que no prescriben. Y es importante resaltar, Richard, que a veces cuando la persona está amparada en ese poder que da el ejercicio del cargo del funcionario público, cree de verdad que no va a pasar nada y que puede estar violando las normas y que no le va a pasar nada. Bueno, yo quiero que sepan los funcionarios públicos que no le ponen atención al cumplimiento de las leyes y de las normas, que la Constitución de la República de Venezuela y otras leyes que tienen que ver con la administración pública garantizan a que tú puedes como colectivo ciudadano ir en contra de la persona, no en contra del cargo, ni en contra de la majestad del Estado, que es la que utilizan para ampararse muchas veces los funcionarios para violar las leyes y hacer lo que ellos crean conveniente, sino que tú puedes ir en contra de la persona. La responsabilidad entonces es personal, es personalísima, como es personalísima y es subjetiva, es de ese individuo, y ese individuo entonces que está violando las leyes, que está provocando lesión ante el colectivo o ante las personas, esa persona tiene responsabilidad penal, tiene responsabilidad administrativa porque puede ser sancionado como funcionario, tiene responsabilidad disciplinaria si es el caso de un ingeniero, y tiene responsabilidad patrimonial, responsabilidad civil. Tiene que responder por los bienes que ha dañado, por ejemplo. Tarde o temprano llegará la justicia y esos delitos no prescriben. Hay una responsabilidad y en algún momento la sociedad va a ejercer su función contralora para que haya justicia en Venezuela. Vamos a un corte y ya regresamos. Regresamos, amigas y amigos, con su programa Construyen País. Nuestro invitado de hoy, el ingeniero y abogado Alfonso Gutiérrez, secretario general del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Frente a este panorama que hemos venido conversando en los dos segmentos anteriores, hay mucha decepción. Entonces, ¿qué está pasando con los jóvenes profesionales? Yo quisiera primero que registráramos esta situación, esto que está pasando, pero también que le enviáramos un mensaje de aliento, porque el país no se puede destruir, el país tiene posibilidades de futuro. Es una pregunta doble que te hago ahora. Mira, como secretario general, nosotros tenemos allí en el Colegio de Ingenieros de Venezuela la oficina de acción gremial. Por acción gremial pasan todas las solicitudes de los ingenieros, arquitectos, ingenieras y arquitectas y todos los diferentes egresados que son agremiados nuestros, por ejemplo los urbanistas, los geodestas, que son los profesionales afines, solicitando alrededor de 500 y hasta más de 500 en promedio al mes, solicitudes de cartas de buena conducta del Colegio de Ingenieros, solicitudes de constancia de que están inscritos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela y otras solicitudes que se llaman cartas de reciprocidad. Para emigrar. Para buscar trabajo en otros países. Y esto es muy preocupante, porque lo que está sucediendo a nivel de nuestros jóvenes egresados, profesionales universitarios, agremiados del Colegio de Ingenieros de Venezuela, está sucediendo en general en Venezuela. Recientemente, una empresa, Dating Corp, que es una empresa de encuesta, tomó una muestra de 1.200 personas y detectó, la publicación es reciente, de esta misma semana, y detectó que en promedio el 59% de los venezolanos se quiere ir de Venezuela buscando mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida, porque no es secreto para nadie en las condiciones que estamos viviendo en nuestro país. Pero cuando siguen viviendo allí, entonces resulta que de los jóvenes de esa muestra, el 69% de los jóvenes se quiere ir de Venezuela buscando trabajo. Y esto se generaliza cuando tú tomas en cuenta las profesiones. Dice Iván de la Vega, que es un profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, que se han ido más de 1 millón y tanto de profesionales universitarios que tienen posgrados, que tienen maestrías, que tienen doctorado. Y el mayor número de ellos son jóvenes. Por supuesto, todo esto pone en peligro lo que tú estabas diciendo, pone en peligro el futuro inmediato de Venezuela. Cuando tú revisas las universidades, los decanos de las facultades de ingeniería, los decanos de las facultades de arquitectura de Venezuela, ellos se reúnen,
tienen lo que se llama el núcleo de decanos de Venezuela. Y nos han expresado a los dirigentes del Colegio de Ingenieros de Venezuela que están preocupados porque los profesores se están yendo de las universidades a trabajar en otros países. Por ejemplo, yo soy de Maracaibo. Los zulianos estamos muy cerca de Colombia, por la frontera del Zulia con Colombia. Entran ahí al departamento de La Guajira. Bueno, esos profesores que viven en Maracaibo mucho, que son de la Universidad del Zulia, de la Universidad Rafael Belloso Chacín, de la Universidad Rafael Urdaneta, que todas estas que estoy mencionando dan clases de ingeniería. Los profesores han ido buscando trabajo en las universidades del norte de Santander, por el lado de Cúcuta, del Cesar, por el lado de Valledupar, que está después de La Guajira, y de La Guajira colombiana, que está al ladito del estado Zulia, Maicao, Riohacha. Allí están trabajando en esas universidades un número muy importante de profesionales universitarios, docentes, que se prepararon durante años en nuestras universidades venezolanas y que es el pueblo colombiano, que son los jóvenes colombianos los que están disfrutando de esos conocimientos. Esa es una situación sumamente grave y frente a esa realidad el gobierno no da respuesta. No da respuesta. Lo que hace más bien es sembrar más desaliento. Y yo creo que corresponde a las fuerzas democráticas, al gremio, al colegio de ingenieros, asumir una postura muy firme frente a eso. ¿Cuál es el mensaje? Yo en lo personal me siento muy optimista con relación al futuro del país, a pesar de lo oscuro del panorama, yo me siento muy optimista. Y yo creo que nosotros debemos comunicarlo, yo no sé si tú coincides con esa visión optimista, porque este panorama oscuro es una coyuntura que es perfectamente superable. ¿Hay futuro en Venezuela? ¿Es posible recuperar el país o hay que bajar a Santa María? ¿Cuál es tu opinión? No, yo también soy optimista como tú. Pienso que ciertamente estamos viviendo un momento difícil, pero que este momento difícil, entre todos los venezolanos tenemos que superarlo. Y que hoy estamos más cerca de esa superación que años atrás. Hoy, precisamente, una ventana que se abre es la salida democrática al Estado, al gobierno actual. Precisamente ese artículo 72 de la Constitución que le garantiza a los venezolanos el poder revocar a las personas que están en cargo, que han sido elegidos por representación popular. Los diputados, el presidente de la República, los magistrados. ¿Por qué si cambia el gobierno cambiaría la situación? ¿Cuál sería la razón? Porque este gobierno que ha demostrado que ha fracasado, sigue insistiendo en esa filosofía de manejar la economía, en esa filosofía de manejar las diferentes áreas del quehacer de nuestro país, y que hoy por hoy vemos, por ejemplo, un gran número de empresas cerradas. Vemos que cada día dependemos más de las importaciones, que cada día dependemos más de unos dólares que son escasos. No hay seguridad jurídica para las inversiones. No hay seguridad jurídica para las inversiones. Y además los servicios públicos, que también son necesarios. Además los servicios que son necesarios para el desarrollo del turismo. Aquí no hay turismo en Venezuela, la gente tiene miedo en venir a Venezuela. Tú vas a Tucaca, tú vas a Los Roques y consigues, si puedes ir, consigues que bajó pues la cantidad de personas que visitan a Tucaca o a Los Roques, que vas a Margarita, solamente hay turismo nacional y a lo mejor un turismo, por ejemplo, el colombiano. Los colombianos, por ejemplo, con la ventaja que le da el valor cambiario de la moneda, cuando cambian pesos a bolívares, pueden de pronto disfrutar de los servicios en Margarita con mayor facilidad. Los beneficia el cambio. Los beneficia el cambio. Pero no es que están viniendo más turistas. No es que también de la inseguridad. La inseguridad y la falta de infraestructura. La falta de servicios. Nadie viene a hacer turismo en un sitio donde no hay agua, donde se va la luz. O ahora es un problema conseguir hasta el jabón y el papel toalé. Correcto. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es que hagamos un gran esfuerzo, que no nos quedemos en la casa cuando nos llaman a participar en la protesta sana, en la protesta no violenta, en la protesta pacífica, pero además sin armas, para demostrarle a los venezolanos, a todo el país, a los señores del gobierno nacional, al mundo, que queremos un cambio en Venezuela. No podemos quedarnos, y los profesionales universitarios tenemos que dar el ejemplo, para rescatar este país, que es un país bello, que tiene muchos recursos económicos todavía, que tiene muchos recursos minerales, que todavía tiene petróleo, tiene aluminio. Por ejemplo, Sidor y las empresas del Guayana, Richard,
Eso hay que rescatarlo. Ya en Venezuela teníamos el Cerro Bolívar y la producción de acero, una de las producciones más altas del mundo. Pues tenemos que rescatar eso. Venezuela tiene que producir hierro, pero transformarlo en bienes ya manufacturados. Igual el aluminio. Volver a exportar electricidad. Estas son las cosas que tenemos que rescatar. Bueno, me complace muchísimo este mensaje final. Yo también sumo mi voz de aliento y de esperanza con relación al futuro. Y bueno, vamos a tener pendiente una invitación, porque yo sé que estás trabajando con la reforma de la ley del ejercicio de la ingeniería y arquitectura, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y con ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad. En nombre del equipo de Construyen País y de este servidor, su amigo de siempre, Richard Casanova, pórtense bien, cuídense mucho y recuerden que se les quiere.